Muy buenas a todos, les saludamos de nuevo de esta Asociación Cultural Amigos de Televisión Fregenal, proyecto también de ZF Televisión para Fregenal de la Sierra, y continuamos con estas entrevistas que sabemos que les han gustado mucho porque la anterior entrevista que hicimos a Selene Díaz, ya durante la pandemia, les gustó mucho y queríamos continuar, y hoy nos gustaba continuar con esta temática que tenía que ver con todo lo que ha tenido que ver con la pandemia, con el coronavirus, con cómo hemos vivido experiencias de esta pandemia y ya después del confinamiento, que ya estamos de nuevo en esta nueva normalidad. Y para ello nos hemos puesto en contacto con una enfermera del Hospital Universitario de Badajoz. Nos acompaña hoy María Luisa Cerrada Antelo. Muy buenas, María Luisa, ¿qué tal estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, María Luisa, para quien no lo sepa, aunque seguramente la conocen todos ustedes, es enfermera de la planta de medicina interna y la unidad de patología infecciosa del Hospital Universitario de Badajoz. Ha estado trabajando en Badajoz durante toda la pandemia y, al igual que muchos otros fresnenses, han estado viviendo esta experiencia desde dentro, como sanitarias, como una de esas personas que han conseguido que nosotros podamos volver a salir a la calle, que estaban luchando al pie del cañón mientras que nosotros estábamos encerrados en nuestros hogares. Así que, María Luisa, la verdad es que la primera pregunta parece casi obvia, pero ¿cómo lo viviste desde dentro? Bueno, pues la verdad al principio con mucho miedo, porque el miedo que todo el mundo ha sentido en casa, pues nosotros por ser sanitarios no íbamos a dejar de tenerlo. Con la diferencia de que tenías que ocultarlo, porque tenías que ser un pilar importante para estar ahí acompañando a la gente que tenía ese miedo que sí se permite ser visible. Nosotros no nos lo podíamos permitir. Entonces, el único consuelo, digamos, entre todas las sanitarias y todo lo que es el equipo, ¿no? Porque no solamente es enfermería, el equipo es inmenso, ¿no? De todos los profesionales que todos sabéis, pues lo que hacíamos era compartir ese miedo. Y digamos que así parecía que nos tocaba un poquito menos a cada uno. Pero miedo mucho, incertidumbre muchísima, impotencia también, porque es una cosa desconocida y todavía nos queda mucho que conocer. ¿Cómo fue al principio? ¿Cómo fueron los primeros casos? Porque me comentabas también antes de que empezáramos que al principio, cuando no se sabía mucho todavía lo que era esto, también teníais algunos casos en vuestra planta. Sí, nosotros no hemos sido planta COVID como tal. Nosotros hemos sido una planta no COVID, ¿vale? Entonces, el problema surge cuando los pacientes ingresados por una patología X, pues durante el estudio, pues bueno, pues hay alguna sintomatología que no responde bien, una neumonía que no avanza, que empeora, que se estanca, algo que saltaba de ojo, claro, sin saber realmente qué diagnóstico tenía y el por qué no avanzaba la enfermedad en su tratamiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, en mi planta, como en una planta no COVID, pues se trasladaban los pacientes a una planta que se instaló de posibles COVID y se le realizaba el test, la PCR, y una vez, si era positivo, el paciente iba luego a planta COVID y si era negativo, pues volvía a la planta. Volvía con vosotras, claro. Volvía otra vez con nosotros, pero claro, en ese periodo pues tienes una incertidumbre de no saber todavía el diagnóstico y realmente es un periodo muy duro, claro, muy duro que pasar. Claro, mucha tensión que tenéis que enfrentar las personas que estáis ahí trabajando, claro, y más adelante, ¿seguía siendo esta la dinámica? ¿Tenías siempre ese mismo protocolo? Sí, el protocolo lo instauró así. Desde que el hospital, desde que el paciente llega a puerta, pues se instaló un circuito de limpio y sucio, que es como se determina, ¿no?
el que viene por COVID con una sintomatología COVID y el paciente que, a ver, aunque había confinamiento, si tú te sentías mal, tú podías ir al hospital a que te trataran. Si es verdad que la gente durante el confinamiento se ha retenido, se ha aguantado, o ha llamado a atención primaria, se ha aconsejado con su médico de familia, lo han valorado y tal. Pero había 2 circuitos y entonces los pacientes no se mezclaban y no se han mezclado nunca. Si pacientes COVID posibles y luego pues las plantas normales con sus especialidades funcionando con normalidad. Claro, tú por ejemplo estabas en una de esas plantas, ¿no? Que eran totalmente distintas a COVID y teníais una dinámica habitual, ¿no? Dentro del hospital. Efectivamente, habitual, con excepción de cuando empezaban muchos pacientes, porque al principio era uno esporádico, pero cuando luego la patología dijo, oye, que no hay solamente uno, que hay más casos. Entonces empezaron a haber más casos de pacientes que teníamos que bajar por posible COVID. Entonces, en ese punto tú no sabes, cuando a ti te ingresa un paciente, tú no sabes si ese paciente va a ser un posible COVID, que al final sea positivo o negativo. Entonces, nosotros empezamos a tratarlos a todos como si fueran posibles COVID. En nuestra planta instauramos esa norma. Entonces, pues así los protegíamos a ellos y también nos protegíamos a nosotros. Claro, entonces empezasteis a tomar un protocolo más estricto, entiendo, ¿no? Tendríais que utilizar más EPIs, tendríais que poneros vosotras más protección, tanto para ellos como para vosotras mismas, claro. Claro, a ver, nosotros EPIs no tuvimos en planta, porque como todo el mundo sabe, los EPIs han estado muy limitados, y sobre todo al principio, hasta que se supo que la magnitud que esto tenía y lo que había y el material del que disponía el hospital estaba pues concentrado en los puntos claves que realmente sí lo necesitaban. Urgencia, las plantas COVID, la UCI, REA, que también ha tenido pacientes COVID, y la planta de los posibles, ¿vale? Entonces, nosotros como éramos una planta no COVID, a nosotros no se nos proporcionaban EPI, pero nosotros ni a nadie. O sea, los EPIs estaban restringidos a las plantas que realmente estaban en contacto directo con ellos. Entonces nosotros, como somos una planta de patología infecciosa, tenemos nuestras batas de aislamiento para entrar en nuestras habitaciones de los pacientes que tienen aislamiento de contacto o respiratorio, porque hay muchas enfermedades infecciosas hoy todavía en circulación, que no son noticias ya, estamos habituados y forman parte de nuestra normalidad. Y entonces pues nosotros utilizábamos las protecciones nuestras propias, a excepción de, bueno, pues donaciones que nos vinieron a hacer de pantalla, de personas que las han fabricado, las han donado y nos las han cedido. Seguro que ya los espectadores se habrán dado cuenta de lo que hablábamos cuando decimos EPI. Las EPI son los equipos de protección contra infecciones sanitarias, son las mascarillas, los guantes, las pantallas que hablaba María Luisa también, las batas de los sanitarios. Todo eso es un EPI y parece mentira, ¿no? Pero claro, en una planta donde no es tan esencial, es verdad que quedan al segundo lado, porque claro, hay plantas, las urgencias, las plantas COVID, cuántas EPIs que estábamos hablando son necesarias para esas personas, para esos sanitarios que todos los días están ahí trabajando. Y me hablabas de donaciones, me hablabas de esa solidaridad que llegaba de muchas personas. También ha llegado al hospital de Badajoz y al hospital de Zafra parte de esa solidaridad que salía de las manos de muchas fresnenses que se han dedicado a hacer batas y a hacer mascarillas. ¿Me puedes contar un poquito sobre cómo fue esa experiencia, María Luisa? Sí, pues mira, efectivamente, yo me siento muy orgullosa de ser fresnense. Mis compañeras en la planta están siempre, que si no hay otro pueblo en Extremadura, nada más que Fregenal. O sea, yo soy fresnense, con raíces muy profundas. He tenido que salir de mi casa, de mi pueblo, en muchas circunstancias y en circunstancias muy dolorosas, y he vuelto. Y aunque no estoy siempre ahí, pero
cuando estoy fuera siempre estoy enlazada. A mí me ha servido mucho durante el confinamiento estar en conexión directa con Fregenal. Y eso ya voy a aprovechar y te lo debo a ti, porque con este relevo, pues has hecho posible que todos los freneses que estamos fuera y que lo hemos pasado mal, pues nos hayamos sentido allí dentro, en la casa que tenemos en Fregenal. Bueno, muchas gracias, María Luisa, que el proyecto, claro, ya sabéis que está aquí para a tu disposición, claro, pero vamos a la solidaridad, que no queremos tampoco centrarnos tanto en esto. En ocasión no puedo dejar de pasarlo porque yo me he emocionado y como yo imagino que mucha gente que os ha seguido. Ha habido una etapa donde tanto yo lo hice de manera individual, me puse en contacto con Mamen, que Mamen también, hemos estado en contacto durante la pandemia, la hermana de Tina, nuestra alcaldesa. Mamen Rodríguez, que es sanitaria en el hospital de Zafra, para quien no lo sepa. Hemos estado en contacto y apoyándonos psicológicamente porque creo que ha sido muy importante los contactos y los apoyos de los amigos y de la gente cercana, ¿no? en estos momentos. Y entonces le dije que si no había posibilidad, porque pues claro, como estaba en contacto con Fregenal, yo veía en el Facebook, por la página de Tina, las mujeres que estaban haciendo primero las mascarillas para la gente del pueblo, las personas mayores, que me ha parecido que ha sido una acción loable. O sea, yo ya se lo he comunicado, personalmente ya lo he hecho, porque ya fui al pueblo y tuve la ocasión de poder hablar con Tina y se lo dije. Me ha parecido fantástica la idea y lo que han conseguido con los mayores. Y posteriormente empezaron a hacer batas, entonces yo me puse en contacto con Mamen si había posibilidad de poder tener batas por el hecho de no quedarnos sin material, porque se gasta muchísimo material cada vez que entras en una habitación para poder tratar a un paciente. Cada vez que entras y sales, ese material no sirve. Cuando tienes que volver a entrar, tienes que volver a utilizar uno nuevo. No solamente batas, todo. O sea, es todo el conjunto. Claro, todo el conjunto. Entonces requiere mucha renovación y de ahí que entraras en contacto también con el Ayuntamiento de Fregenal entonces, ¿no? Efectivamente. Entonces Mamen me puso en contacto con Tina y hablamos y tal, y sin problema habló conmigo que en la mayor brevedad posible la siguiente remesa de batas que salieran vendrían para la planta. Al mismo tiempo trabaja conmigo otra persona de Fregenal que también a través de un contacto del pueblo familiar pues hizo el mismo trámite con Tina. ¿Y qué pasó? Que yo luego hablé con la supervisora, no había problema, las batas tendrían que pasar por calidad y no habría ningún tipo de problema. Pero yo entré en el periodo de mis días libres después de la noche y cuando volví a la planta pues teníamos todo el material allí ya, que ya nos había llegado y no teníamos ningún tipo de problema. Así que me puse en contacto con Tina y con Mame nuevamente pues para decirles que ya teníamos el material allí y que sí. A ver, en definitiva, para cancelar el envío, porque si había personas, yo sabía que ellas estaban cosiendo batas porque necesitaban, en algunos puntos de Fregenal necesitaban esas protecciones. Y entonces me puse en contacto con ella y nada, se canceló el envío y sé que Tina las envió a los pisos tutelados, que con seguridad les vino muy bien. Pues y un agradecimiento enorme a la colaboración, porque es que te tienes que sentir orgulloso de ser fregenense, porque Fregenal es un pueblo que se vuelca, se ayuda cuando hay necesidad y eso se ha sentido. Sí, ha habido, sin duda, ha sido una solidaridad tanto de las manos de esas mujeres que estaban ahí trabajando, desde luego, y muchas otras personas también, las autoridades políticas y sanitarias, todos estuvieron muy volcados con la pandemia, también las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas las personas que pudimos trabajar durante este tiempo, la verdad es que seguro que pusimos un granito de arena, y también los fernenses que se quedaban en casa. Y sobre todo queremos destacar, porque estamos entrevistándote a ti y queremos agradecer especialmente con esta entrevista también no solo a ti, sino a todas esas personas que habéis estado al frente. También comentabas también a Mamen Rodríguez, pero seguro que hay muchas más personas, hay muchos más sanitarios que trabajan también
en nuestro pueblo, en todos los pueblos de alrededor. Sabemos que hay gente en Madrid que también trabaja en las farmacias, que han estado trabajando con el reparto, muchas personas que han conseguido que habéis estado también al pie del cañón y que habéis estado ahí en el frente. La verdad es que es un esfuerzo espectacular. Déjame que te pregunte también, María Luisa, al hilo de todo esto también, ¿cómo lo vivíais en el hospital tus compañeras cuando estabais allí? Este compañerismo, ¿cómo lo enfrentabais juntas? Pues mira, ya no es, si te tuviera que hacer un resumen, porque claro, esto no son preguntas preparadas, obviamente, entonces a mí ahora mismo lo que se me ha venido a la mente es, ya no es como lo enfrentamos, sino que fue con la unión del, como te comentaba al principio, de ese compartir, que siempre compartimos, cuando la palabra compartir la enfocamos siempre a compartir algo bueno, una celebración, una felicidad, pero el compartir algo negativo, algo doloroso, algo que no sabes o desconocido, es muy difícil porque no estás preparado para hacer eso. Como muchos compartimos dolor. Claro. Yo creo que desde el ser humano no tenemos muchas más opciones de intercambio. Y sí intercambiamos cosas positivas, pero ya no es tanto como lo que hacíamos allí o cómo nos desenvolvíamos, sino el nexo que se ha creado entre nosotras por el día a día y por incertidumbres en el trabajo, incertidumbres en casa, porque tenemos que recordar que salíamos de trabajar y luego nos íbamos a casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Cómo enfrentabais eso, María Luisa? ¿Cómo lo enfrentabais cuando volvíais a casa después de estar todo el día en el hospital, el estar ahí de nuevo de vuelta con vuestros familiares? Tú concretamente estabas en Badajoz con tu hijo, que lo sé yo perfectamente, pero claro, tú habrás hablado con tus compañeras que tendrían a sus maridos, a sus hijos, incluso a alguna persona mayor en su casa. ¿Cómo lo enfrentabais vosotras? Pues lo enfrentabas dándole ese ánimo que no tenías para ti. O sea, te guardabas ese miedo, esa incertidumbre y la animabas, la apoyabas. Yo recuerdo el día que nos hicieron la PCR y estábamos todas angustiadas porque no sabíamos el resultado y no nos acercábamos a nadie de los nuestros. O sea, yo, por ejemplo, en mi casa lo tenía todo dividido. O sea, había una parte para mi hijo y otra parte para mí. Yo no comía con mi hijo, no cenaba con mi hijo, él tenía su espacio y yo tenía el mío. Claro. Y nada de acercarnos y todo meticulosamente, como si imaginariamente visualizaras el bicho, como nosotros lo llamamos, porque para nosotros es el bicho, lo imaginas y entonces tienes que pensar, te retrotraes todo lo que has hecho anteriormente para saber si puedes tocar aquí, allí o qué es lo que puedes o no debes hacer. Es complicado, Alberto. Es muy angustioso. Apoyar a una compañera que ha tenido una situación complicada, que ha salido positivo, que nos ha pasado, y apoyarla ante su angustia, ante su miedo, porque claro, no es solamente contagiarte, es que hay secuelas, se oyen secuelas, y pensar que las puedes tener, pues te angustia mucho y te deprimes, en fin. Pues la verdad, María Luisa, es que es una experiencia que llena mucho y que llega mucho a los que estamos aquí, los que hemos vivido esto desde las casas. Ese apoyo que habéis tenido de daros entre vosotras, entre vuestras compañeras y el miedo que imagino que habréis enfrentado y la verdad es que no sabéis lo mucho que os lo agradecemos. Yo creo que de los pocos gestos que ha quedado de ese agradecimiento, aunque parecía que fue perdiendo significado conforme iba pasando los días un poco, fue ese aplauso que se daba todos los días a las 8 en nuestras casas, desde nuestros balcones. Se daba siempre ese aplauso a los sanitarios prácticamente desde el primer día de encierro, como
señal de ánimo. La verdad es que a lo mejor los que estabais allí no lo sentíais igual que nosotros, pero los que estábamos aquí nos emocionaba poder salir y decir, hay alguien que está luchando por nosotros. Y me gustaría saber, la verdad, que cómo lo vivís vosotras, ese aplauso solidario que fue el gesto que también el país os trasladaba a todas vosotras. A ver, yo entiendo que el aplauso, desde el punto de vista del que está confinado y no ha salido en un periodo de tiempo largo, pues era una cita, no a ciegas, o sí, porque cada día en el balcón se encontraría alguien nuevo, sé de gente que ha hecho relaciones, conocidos, ha interactuado con vecinos que a lo mejor no lo había hecho nunca, ¿verdad? Entonces era una cita, era algo, tengo algo que hacer mañana, ¿no? Nosotros siempre nos programamos hoy, mañana tenemos alguna cosa pendiente. Pues ese aplauso de las 8, muy bien. Era un reconocimiento hacia nosotros y al mismo tiempo un empoderamiento, una inyección de energía para el que está en casa. Pero con el tiempo sí es verdad que los sanitarios no hemos querido aplausos, porque hemos tenido mucho miedo, hemos tenido muchísima incertidumbre, lo hemos pasado muy mal. Y lo que realmente nos gustaría a nosotros era poderle aplaudir a la sociedad. Si la sociedad fuera lo suficientemente consciente de la magnitud que esto tiene y de que hay que seguir las recomendaciones sanitarias, que no nos podemos relajar. Hace poco he leído un artículo del director de la OMS que dice que no vamos a volver a la antigua normalidad en mucho tiempo. Yo invito a todo el mundo que lo busque y lo lea, porque el que nos hayan quitado el confinamiento no significa que ahora podamos hacer la vida que hemos tenido antes. Nos han dicho que ya podemos poquito a poco volver a la calle, a hacer una cierta vida, porque no podemos dejar de vivir, el país no puede estar sin funcionar, tenemos que trabajar, es la economía, o sea, tenemos que vivir, pero no podemos vivir como hemos vivido antes y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que socializarnos con los demás, estar con nuestros amigos, pero no como lo hacíamos antes, con ese calor, con esa cercanía. Es duro, es muy duro, pero hay que hacerlo, porque tenemos dos opciones. O aprendemos a vivir con esta nueva situación que tenemos hasta que podamos tener una solución que nos proporcione, y esperemos que sea pronto, aunque no va a ser cercana, pienso yo. Sí. O nos volvemos a casa otra vez. Y eso es muy duro, porque ya lo hemos vivido otra vez. Ya no que nos encierren, sino por las consecuencias. Que eso nos lleva a que yo creo que todo el mundo ya las ha tenido, cada uno en su vida y cada uno de una manera. Un número que es que desconocemos, porque lo dicen los propios expertos, que es imposible conocer exactamente cuántas personas han partido, no solo por culpa del COVID, sino como consecuencia de que nuestra sanidad se saturó en un momento y que no se podía atender a muchas otras personas. O sea, sino por poco parecía que hemos tenido que sufrir aquí muchos encerrados, más seguramente habéis enfrentado vosotras allí. Y si cabe todavía aplausos, yo desde luego os lo vuelvo a mandar y deseo que algún día tengamos el honor de recibir el aplauso de los que vosotros, de vosotras, de verdad que habéis sido, yo sé que no os gusta esta palabra, pero habéis sido verdaderos héroes para muchos de nosotros. Yo sé que yo sé que no os gusta, pero para los que estábamos en casita encerrados, y no sabíamos nada que hacer, no teníamos nada que hacer, nada que esperar, nada que ver, porque no teníamos nada que hacer, solo estar en casa esperando, os aseguro que os habéis enfrentado con un heroísmo y con miedo, porque el héroe también tiene miedo, porque hasta en las epopeyas
cuando Ulises se tiene que enfrentar a Aquiles, se presenta en la puerta de Troya y dice: ¿por qué? ¿Por qué me tengo que enfrentar yo a esto? ¿Por qué este es mi sino? Este no, yo no he elegido esto, pero se enfrenta. Y el mayor héroe seguramente es el que se enfrenta al miedo y tiene miedo. Y os aseguro que aunque no os guste, y yo sé que no es el ejemplo a seguir el héroe, tampoco no queremos que os dejéis la piel con nosotros. Desde luego que ahora quienes tenemos que ser los héroes somos nosotros. Tenemos que volver a ser responsables y os agradecemos de verdad el gran esfuerzo que habéis hecho y esperemos que sepamos hacerlo llegar el agradecimiento por nuestro comportamiento, que desde luego que es donde cabe. María Luisa, ya vamos a ir terminando la entrevista. Esperemos que sí, desde luego, lo pediremos mucho y seguiremos luchando. Esperemos que sí. Sí, a nosotros nos cuesta un poco cuando ves que sales a la calle a comprar y ves que hay gente que no sigue las normas. Hay que seguirlas. Yo apelo desde aquí a la responsabilidad, a la coherencia de verdad, a la concienciación. Que los sanitarios, es verdad, vosotros habéis dado aplausos y nosotros hemos hecho vídeos de fuerza, y yo creo que en todos los hospitales de España, ¿no? Se ha puesto una música, hemos sacado carteles para que tampoco os derrumbéis los que estáis en casa. Yo creo que ha sido un feedback, ¿no?, importante, pero hay que ponerse la mascarilla, hay que guardar la distancia de seguridad, hay que lavarse muchísimo las manos, hay que llevar gel hidroalcohólico si no puedes lavarte las manos en la calle. Hay que cumplirlo por nuestra seguridad y por la de los nuestros cuando lleguemos a casa. Yo creo que si eso se hace, por lo menos esperaremos hasta que se consiga la vacuna y podamos nos volveremos a abrazar. Volver a un poquito de lo que recordamos que a todos nos ha parece que no, pero nos volveremos a abrazar. Eso, qué importante. Yo lo he hecho mucho de veces. Nosotros hemos aprendido, hay una frase que a mí me gusta mucho que leí, que nosotros hemos aprendido a abrazar con la mirada, porque era la única parte que tenía para demostrar afecto. Es que no podías hacerlo de otra manera. Sí, luego posteriormente vino el codo y ahora ya lo tenemos todo unificado con el codo. Que el codo si se toca también hay que lavarlo. La recomendación. Yo lo recuerdo, que es una parte importante. Claro que sí. Claro. Nosotros nos lavamos hasta el codo, pero yo ya lo lanzo aquí. Déjame solo decir que para quien quiera educación sanitaria, y tengo un poquito de curiosidad sobre este tema, hay un enfermero que trabaja en la UCI del 12 de octubre, ya de paso le voy a hacer publicidad, pero yo lo sigo hace bastante tiempo. Él escribe libros, ya va por el 5.º libro, de humor enfermero, que es, aparte de nosotros a ayudar y atender al paciente y lo que es el arte de cuidar, que es la enfermería, al fin y al cabo, pues también nos apoyamos un poquito en el humor. Y tenemos un humor enfermero que este chico lo ha recogido en sus libros, ya va por el 5., él se llama Enfermera Saturada y él hace mucha educación sanitaria. Seguramente algunos a lo mejor lo habéis visto porque durante el confinamiento en Espejo Público lo han invitado al programa y ha explicado varias cosas de la enfermedad, cómo funciona, la incubación, las medidas sanitarias, de las mascarillas, de cómo hay que ponérselas, dónde no hay que tocar, en fin, creo que son cosas muy importantes, de la desinfección. Entonces, si alguien quiere buscarlo y tiene un poquito de curiosidad para hacer las cosas bien, para cuidarse uno mismo y a los demás, pues yo le invito a que busque Enfermera Saturada en el Facebook, tiene página también de Instagram, tiene una página web y lo va a encontrar perfectamente y va a aprender mucho. Volver a agradecerte que nos hayas acompañado
y que eres en verdad un ejemplo más, porque no he querido tampoco buscar más porque tenía a mano a una persona querida también para poderle hacer esta entrevista y no quería perder la ocasión para Vale, hacerlo. lo he hecho por ti solamente, Sí, solamente sí. por ti. Pero yo sé que el ejemplo de María Luisa queda presente en muchas otras personas que han estado trabajando a pie de cañón, no solo los sanitarios, los transportistas, los comerciantes, las personas que estaban ahí en los cajeros, las fuerzas y cuerpos de seguridad, las personas, los médicos, los especialistas, los científicos, que son los que permiten que algún día tengamos una vacuna y podamos de verdad abrazarnos de nuevo, que es ese sentimiento que trasladamos Pues tanto sí. María Luisa como Ahora yo. le toca a ellos trabajar también muy duro. Y tienen que seguir adelante, por supuesto que sí. María Luisa Cerrada, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en A Televisión ti, Albert. Regional. Un abrazo muy grande, de verdad. Y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy en esta entrevista y les deseamos mucha fuerza y mucha salud para todos y les dejamos con el resto de nuestra programación.